Hablando de esas oportunidades que debe tener la gente, sobre todo de entender quiénes son los personajes que están en estos días en estas actividades de la política, vienen elecciones y hay que mostrarlos, hay que buscarlos para que usted decida si le conviene, no le conviene, qué tanto sabe, qué tanto conoce, pero sobre todo, hablemos de verdades. Doctora Tulia Elena Hernández Burbano, bienvenida. Gracias, Ariel. Empecemos por lo que yo siempre digo, yo no le hago campaña política absolutamente a nadie, pero empecemos por eso. Usted en este momento aspira a la Cámara, ¿con qué número y qué partido representa? Bueno, hablemos dando claridad que esto no es un partido, es un grupo significativo de ciudadanos llamado Gente en Movimiento y yo tengo el número 105. Bien, ¿cómo llega a cranear, a pensar, a tomar esa decisión mejor de llegar a tirarse a la política de lleno, en este caso, con pretensiones de llegar a la Cámara? Bueno, fue un ejercicio que hago después de estar cerca de año y medio retirada en la zona rural, cuando llego a conocer una invitación del partido de la ASI, como la ideología no es compatible con mi forma de pensar, decido apartarme, luego estoy en Cambio Radical también analizando cuál es la fundamentación política del partido como tal, tampoco es compatible con lo que pienso, hasta que finalmente encuentro este grupo significativo de ciudadanos que ya tenía 4 personas que habían aceptado el reto y me sumo a ellos en el camino. Fue personera de la ciudad de Manizales, ¿cómo le fue? Balance. Ya pasó tiempo, pero presentémosle a la gente, estamos en eso, de conocernos un poquito. Balances en todo ese capítulo como personera de la ciudad de Manizales. Bueno, esas son preguntas que respuestas pueden resultar pedantes, pero para mí fue una construcción de un sujeto que hay dentro de mí responsable de una identidad política que requiere la ciudadanía. Me permitió enterarme dónde está la falla de la política en Colombia y la puedo analizar desde esa dimensión de los derechos humanos, llegando a entender como fruto de ese ejercicio en el Ministerio Público, 12 años en la personería municipal, que realmente el deber ser de la política es la garantía de los derechos humanos. En eso concentré en síntesis mi paso por la personería. Bueno, ahí yo creo que estamos a la par en pensamientos, porque es que yo le tengo que abonar, no solo la política, cualquier carrera, especialización debe estar centrado en el ser humano, el médico, el abogado, el periodista, siempre el factor principal es el ser humano. ¿Qué fue lo que más la hizo más sensible en las necesidades, sufrimiento, problemáticas de la ciudad de Manizales y también atendió otros casos en otros municipios? Lo que más me produjo inconformidad es pensar que toda obra que se le debe a la comunidad tenga que contar con voluntad política. Yo no puedo concebir cómo un candidato aspira a un cargo de representación de la gente y mañana esgrima su poder para irse en contra de la gente que lo eligió y que por esa razón tuviéramos que avanzar con la comunidad en la interposición de acciones constitucionales. Por eso la cantidad de tutelas y acciones populares, porque cuando uno llega a entender que el Estado de Derecho es la razón de ser de la política, pues sencillamente cuando los que elegí no me responden, pues tengo otros instrumentos que le pertenecen a la participación ciudadana y que forma parte de mi agenda legislativa en esta propuesta. ¿Usted no le parece que se montó en el caballo que no era? Tengamos en cuenta algo, que es que corrupción por todas partes, compran, venden, oferta, al que más dé, al que menos dé, bájese los calzoncitos, mejor dicho, aquí hay de todo, doctora. Y llegar usted a meterse en esta pensando solamente en que la persona tiene que entender de que debe ser digna en todo sentido de la palabra, y lo segundo, de que debe creer de que tiene derechos así como deberes. ¿No le parece que es una locura haberse metido en esto? Puede ser una locura, pero creo que el pueblo no es tonto. Pienso que la gente también piensa, que mis palabras, así algunos consideren que son muy elevadas por razón de mi origen académico, yo creo que el pueblo entiende.
en qué consiste la propuesta que estoy lanzando y cómo necesitamos recuperar el Estado colombiano que hoy se encuentra en manos de personas que posiblemente no lo han llevado en una forma adecuada. Puede ser una locura, pero yo creo en el pueblo porque siempre hemos trabajado de la mano y eso lo corroboré desde la personería. A ver, entendamos todavía mucho mejor este ejercicio, porque es que, ¿qué decirle a la gente? De la noche a la mañana resultan políticos, todos somos políticos, pero resultan estos personajes de la vida política que yo quiero ser desde presidente, desde senador, desde representante, mejor dicho, de todo. Sí. Y nadie los conoce, nunca han hecho nada, nunca han levantado una bandera pro y para la sociedad. Ahí está el fundamento, justamente. Creo que el pueblo me conoce, no soy extraña, no solamente a nivel de Manizales, tengo hechos, gestas en todos los municipios del departamento de Caldas. Me conocen como una de las personas que ha trabajado en pro del medio ambiente y la defensa de los ecosistemas, de los animales, de la biodiversidad. Y ese lenguaje, ese discurso no es ajeno para la mayoría de las personas que me han conocido desde la academia. Igualmente la defensa de los derechos humanos como proponente de tutelas y acciones populares tampoco es ajena al conocimiento de la gente, de tal manera que aquellos que llegan a pescar siendo nuevos, que cogen un espacio y un pendón para postular su nombre, pues por eso reitero, yo creo que la gente no es boba, conoce quienes han estado allí a la mano, así que yo tomaría palabras de la Biblia, la oveja conoce a su pastor. Bueno, esa parte, sí, hay que comprenderla también, hay que entenderla más que todo. La gente se pregunta también, bueno, en caso de que llegue hasta allá la Cámara de Representantes, trabajando por nuestra región, pues ¿cuál sería el capítulo especial, capítulo bandera que llamamos generalmente para batirla ya en las altas cortes o en las altas esferas mejor? Ariel, el eje fundamental para mí siempre ha sido la participación ciudadana. La agenda legislativa yo sé que no la voy a tener fácil en la medida en que los otros departamentos no estén dando este mismo discurso de cambiar o de transformar la composición del Congreso de la República. Y no la voy a tener fácil es porque si no me encuentro ese tipo de personas para hacer esas propuestas transformadoras del país, pues voy a tener allí un vuelo que va a tocar buscar adeptos y coaliciones para poder llevar a cabo esas propuestas. Entonces hablemos de que necesitamos desarrollar el Estatuto de los Derechos Humanos, que nadie lo ha querido sacar, que necesitamos desarrollar propuestas que tengan que ver con el ordenamiento del territorio y de qué manera se va a mitigar esa cantidad de normativas que piensan que nosotros los colombianos que habitamos un determinado territorio es simplemente declararlo de utilidad pública y sacarnos del sitio donde vivimos, y finalmente pensando que esto sigue siendo problemas de neoliberalismo cuando tenemos la oportunidad que nuestra biodiversidad le pueda dar entronización a la bioeconomía, que esos son mis tres pilares y creo que tengo suficiente conocimiento y formación que lo pueden consultar en mis páginas cuál es la formación de la señora Tulia Elena Hernández. La gente piensa, habla, y yo hablo también con la gente, doctora, por ejemplo, aquí hay afiches, aquí hay de todo, mejor dicho, aquí hay de estas tarjetas, pendones, de todo eso. Con todo ese dinero, ¿no cree usted que los colombianos, los caldenses, los manizaleños podríamos mitigar mucho las necesidades que tienen, el hambre, la desnutrición, la falta de una vivienda digna, recogiendo todo ese dinero? Totalmente cierto, yo lo comparto y tengo que señalar que de alguna manera la publicidad es necesaria, pero ayer justamente emprendí una actividad de descolgar pendones que están contaminando en la visibilidad pública, pero también reuní a unas madres cabeza de hogar para hacer la entrega de ese material debido a que comparto plenamente de que debe existir otra forma de hacer publicidad, debe existir otra manera de un líder darse a conocer, y pienso que esa forma de darse a conocer es con los hechos. Sé que cuando llega una campaña donde el plazo para hacerla es tan corta de 3 meses, quizás sea muy difícil darse a conocer de la aspiración ante las comunidades, pero reitero, la forma de orientar al elector es necesaria porque he notado que hay
bastante analfabetismo electoral. Cuando diligenciamos los tarjetones, uno revisa que las personas adultas mayores tienen serias dificultades para ubicarse sobre la identificación de la persona de su elección. Igual uno identifica que hay dificultades para el manejo del tarjetón electoral y que toda esta publicidad genera unos gastos que en mi caso han sido proporcionados desde la organización central, pero obviamente tengo que hacer también uso de ellos para hacer la difusión de que existe esta campaña. ¿No considera usted a esta altura del paseo de que lo que necesita el pueblo colombiano y las regiones es más líderes que políticos? Porque es que aprenderse el discurso del político es eso, uno va a entrevistar a un político, no dejan hablar, eso es de una, ¡pum!, basean todo el contenido que se aprendieron. Sí, señor, totalmente de acuerdo, pero lleguemos a esta hipótesis, todo líder es político, pero no todo político es líder, o sea que tenemos que irnos a los orígenes de dónde nace el liderazgo y ahí es una teoría en la que se habla del líder natural y del líder formado. En ese orden pienso que desde el colegio tenemos que implantar un componente de la cátedra de democracia, donde los contenidos lleven a formar sobre estas habilidades que debe tener un líder orientado hacia la política, el manejo del Estado, porque hay otros liderazgos también muy focalizados, pero la escuela tiene una gran deuda con los ciudadanos colombianos porque tenemos dificultades inclusive hasta para el ejercicio de las veedurías ciudadanas e igualmente bastantes restricciones para que la gente se atreva a hacer vigilancia de los recursos públicos porque hay temores generalizados de que por razón de ese ejercicio van a ser perseguidos y tienen toda la razón. Estamos en un país donde ejercer el liderazgo es una de las actividades más peligrosas. Preocupa que no hayan planes de vivienda de interés social y preocupa además, que sí me preocupa mucho más y no estoy redundando, es la falta de solidaridad de los manizaleños, de los colombianos. El todo es que yo tenga casa, carro, finca, beca y una platica de más y no más, lo demás no me interesa. Eso es cierto, cuando uno está en la zona cómoda, normalmente se sale de esa responsabilidad social que es natural en cada uno, dando un mercadito, regalando la ropa, diciéndole qué pesar o dándole la limpieza de la casa o la lavada del carro como para quitarse esa culpa, esa mea culpa y olvidarse de los demás. Yo he estado en esos lugares que hablas de Tugurios, allí en esa puerta trasera que no le interesa a nadie mostrar, como ocurre en muchas ciudades de Colombia. Allí he estado mirando que no hay agua, que no hay servicios públicos, que las viviendas son precarias, allí las vías no son pavimentadas, hay casas que todavía están en tierra y donde yo me arriesgo y apuesto por estas personas para que tengan una vivienda digna. Yo no estoy aquí apoyando la ilegalidad, por como conocedora que soy de los pactos internacionales que ha firmado Colombia, estoy apoyándome en esa legalidad supraconstitucional, porque el Estado colombiano debe cumplir con esos acuerdos que hace a nivel internacional. Hoy hay una oferta de vivienda inclusive hasta gratuita, pero para acceder a ella hay que pasar unos filtros de la tal bendita voluntad política que es excluyente de esos marginados, de esas personas que tienen debilidades manifiestas, de madres cabeza de hogar, de madres solteras, de personas a quienes me ha tocado ponerles hasta una tutela para que les puedan poner el agua y uno se encuentre con funcionarios tan viles que se rían cuando ven el fallo de un juez constitucional. Me he encontrado persecución de los mismos inspectores de policía tratando de alterar la información e igualmente pude probarlo de mi misma forma, como una persona de estas fue citada a una audiencia a una hora específica y pasados 30 minutos el funcionario ni siquiera había llegado. Obviamente esperé que llegara y le dejé la anotación porque es que no hay derecho a que aquí haya una clasificación de los ciudadanos y que hablemos de ciudadanos de primera y de ciudadanos de quinta categoría. Eso se tiene que acabar y por eso estoy presente, Ariela, si me digas que estoy loca y yo tengo mi vida acomodada. Yo no tengo problema, yo soy empresaria, tengo mi estructura organizada, puedo volver a la universidad, pero por esa solidaridad que yo siento es que estoy aquí. Yo no me satisfago trayéndoles un mercadito, le hago una tutela, láveme el carro, no. Yo creo que tengo una formación que la estoy poniendo aquí a disposición de los ciudadanos, que son la fuente electoral, que son la fuente del poder. Es que no son los políticos los que nos tienen que dirigir la vida, son ustedes los ciudadanos.
con su decisión el próximo 13 de marzo, los que van a determinar quién los tiene que representar. Entonces no le tengan temor a los políticos, ellos no son los dueños de este Estado, ellos se equivocaron de palo a rabo, de cabo a rabo, se equivocaron cuando pensaron que el día que ustedes los eligieron les escrituraron este Estado. Yo estoy aquí es porque pienso que hay que devolvérselos, y si esto es hablar de una anarquía, yo creo que tengo la estructura jurídica para que no hablemos de anarquía, sino del momento en que el pueblo toma sus poderes y redirige este Estado hacia lo que debe ser una democracia representativa, no, participativa. Nosotros ya pasamos de nombrar gendarmes, de nombrar capataces, tenemos que pasar a tomar las banderas de cómo guiar a nuestro Colombia para que se cumpla la voluntad de nuestro pueblo. Y aquí estoy para eso, porque estoy convencida que debemos transformar y cambiar a Colombia, y que los muchachos que están allí protestando no son ningunos vándalos. Los muchachos allí están sintiendo que su futuro está frustrado, que su futuro no tiene horizonte, y muchos de ellos me han confesado que por esa razón han sentido deseos de suicidarse, que por esa razón han buscado amparo o refugio en las drogas que están consumiendo. A mí me duele ver los muchachos parados en las esquinas, me duele ver los muchachos allí sin ningún oficio, me duele ver los muchachos arrojándole piedras a los techos de la casa. Me están diciendo que esos muchachos hay que ponerles oficio, y voy a convocar a que los padres de familia me acompañen en esa educación que hoy necesitan los muchachos. Si antes pudimos darles cosas y llevarles regalos, pasemos a esa instancia de darle el mejor regalo que ellos pueden tener, que es educarlos para ese futuro, y hagamos un ejercicio democrático calificado, buscando dentro de los 38 qué persona está representando y garantizando ese pensamiento que yo les estoy diciendo de transformar nuestra democracia, no designando personajes simplemente porque nos dan una prebenda, sino pensando en el futuro de nuestro país. Ese discurso casi que convence, pues a mí ya, de pronto porque yo lo vivo a diario, doctora, pero mire todas las necesidades que tiene el pueblo colombiano y nuestra región. Tienen hambre, analfabetismo, tienen detrás del hambre la misma desnutrición, pobreza espiritual, la pobreza de una falta de empleo, la parte de la salud es impresionante, inclusive usted lo vivió con demandas, tutelas y todo para que a la gente la atendieran en una clínica. Y todas esas necesidades no terminan siendo manejadas y opacadas por el mismo poder de las maquinarias, diría yo, donde no les importa, sino ya estamos acá y lo demás no interesa. ¿Cómo hacer la revolución auténtica? Además de cobrar conciencia, pero para decirle a la gente, pare ya y entienda que la solución empieza por usted. Bueno, tú lo has dicho todo. Pienso que ya hablé de cómo los que hemos elegido armaron esas maquinarias, tal como lo estás diciendo, y el pueblo está dependiendo de que esa maquinaria piense por una voluntad política. Ahí es donde tenemos nosotros que destruir ese engendro que nosotros mismos desarrollamos, amén de una democracia disque representativa, y lo que armamos fue un enemigo del pueblo. ¿Cómo hacerlo? Convenzámonos desde allá que es hora de tomar la iniciativa y reconstruir el país, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desde allá con la participación ciudadana. Tenemos las veedurías ciudadanas, preparémonos para ejercer veedurías ciudadanas sobre los recursos del pueblo. Tenemos el gobierno escolar, preparémonos desde la escuela para tomar decisiones. Tenemos las organizaciones civiles y organizaciones sociales velando por los ecosistemas, velando por los adultos mayores, velando por la garantía de las personas que piensan diferente, la población LGBT, las personas que tienen algunas otras tendencias, pensamientos. Pensémoslo desde allá y hagamos esa revolución desde la participación de la ciudadanía, desde los ciudadanos. Pensemos en cómo puede ser ese Estado representado desde la misma ciudadanía organizada. Ya hay cositas que me gusta hablar clarito con la gente, porque creo, doctora Tulia Elena, de que cuando uno hace este ejercicio la gente logra entender el mensaje claro. Mucha gente que ahora están esperando que otros los elijan, ni siquiera tenían pensado llegar a esta actividad política. Simplemente alguien, el cacique, yo le llamo el cacique de turno, le dijo, usted va para esa,
gústele o no le guste, usted va a ser mi Arlequín, usted va a ser mi Sancho Panza, usted va a ser... Y los utilizan ahí para que después simplemente le quiten fuerza a todos los demás, así sea 10 voticos, restan fuerzas. Usted la eligieron, primero que todo, ¿la eligieron o usted eligió? ¿Con quién quedarse, dónde meterse para llegar a estas pretensiones? A mí me ofrecieron, y luego de un ejercicio de politólogos y personas con experiencia en la vida política, inclusive que estuvieron desempeñando cargos de elección popular, me aconsejaron aceptar ese reto de ir por firmas de los ciudadanos. Yo entiendo mi participación allí como un mandato que me estaba dando la gente que me dio las firmas para poderlas presentar en el Consejo Nacional Electoral. Entonces diría que quien me da ese respaldo ha sido el pueblo, y que yo acepté simplemente vincularme a un grupo significativo de ciudadanos, lo analizan mis mentores como una propuesta que es una alternativa, pero a la vez una oportunidad para abrir este espacio del que yo estoy hablando. Se acostumbra a decir también en todas estas cosas de la vida política de que, bueno, tienen muy buena intención algunos para llegar, muy buenos pensamientos, pero después cuando llegan allá están amarrados, quietos, no puede decir ni pensar ni mucho menos hacer. Usted de aquí en adelante hace lo que nosotros le mandamos y pare de contar. No siente temor en esa situación de que le suceda lo mismo, llegue y le pongan freno a sus pensamientos y a ese idealismo de los derechos, de los valores de las personas y sobre todo la dignidad que debe tener todo colombiano. Ariel, no sería la primera vez que traten de amordazarme, pero creo que se han dado cuenta que tengo una voluntad férrea, cada vez convencida de que solo el pueblo es el que puede determinar, y que si yo estoy obrando como no es, pues también existe una ley y estoy abierta a que se formulen las denuncias correspondientes. Pero esa mordaza tiene que ver bastante, yo diría que es indirectamente proporcional o inversamente proporcional al nivel académico, a la convicción, a la personalidad, de tal manera que hasta ahora nadie me ha cerrado la boca para proceder y actuar como lo he hecho, y cuando quizás se ha tratado inclusive hasta con amenazas personales, las he afrontado y siempre ha primado lo que tengo como convicción y eso se ha llevado a cabo. ¿Qué espera en este momento del próximo presidente? Digamos que el próximo presidente es don Ramón o Kiko o el Chavo, no vamos a nombrar personajes, pero son parecidos. ¿Qué espera de ese próximo presidente? Bueno, aunque todavía no es una decisión porque no he visto propuestas de cómo administrar en nuestra Colombia, pero de todo ese abanico de personas que se presentan allí como posibles candidatos y luego como posible presidente de la República, yo esperaría que se recupere el Estado colombiano porque lo veo totalmente enajenado en manos extrañas, casi que yo lo asimilo la situación en que está Colombia, aquellas historias de los bárbaros cuando invadían Roma o invadían Europa, los pueblos europeos, y se apropiaban de todas las riquezas, casi que lo veo aquí, pero utilizando las herramientas jurídicas. Entonces, esperaría de esa propuesta presidencial que se lleve a cabo la restauración del Estado colombiano. Hablemos de eso, violencia, primero que todo, el capítulo violencia con guerrillas paramilitares o sin ellos o con las bandas que hay en las regiones. ¿Cómo llegar a cambiar ese capítulo? ¿Cómo lo ve usted? Es que también hay una violencia institucional, desde la ley hay violencia institucional y he tenido tiempo de analizarla en una forma muy detallada. Cuando hay violencia institucional se traduce en inconformidades de las comunidades que se están manifestando justamente en estos grupos, que no comulgo con que se utilice o se apele a ese tipo de comportamientos o de estrategias para manifestar su inconformidad. Yo digo que la forma de manifestar la inconformidad debe ser en las urnas, debe ser al momento de elegir adecuadamente, porque quien llegue debe llegar a revisar qué es lo que le está pasando al Estado colombiano. Nadie es rebelde per se si tiene satisfechas sus necesidades, y cuando usted recorre el territorio, noto que aquí las necesidades son insatisfechas cerca de un 70 o 80% de la población. ¿Qué le causa alegría? Me causa alegría la receptividad que he tenido entre los ciudadanos. Cuando voy en la calle
y hablan de la expersonera, ah sí, yo la conozco, recuerdo que me ayudó en tal cosa. Recordar eso le causa a uno alegría, saber que pudo servirle a la gente con lo que usted tiene, eso me causa alegría. ¿Qué le da tristeza? Tristeza que se haya decaído tanto en atender los derechos humanos en Manizales y en Caldas. Un color, el preferido por usted. El azul. Un número. El 105. Ah, ese es el suyo, el 105. Claro. Gente en movimiento. Bueno, yo le había dicho un número de la suerte, ese debe ser el número de la suerte. Vamos a hacer chance hoy. Que sé que a la gente que yo amo y a la gente que represento les encanta salir a hacer que la pata, que el número. Bueno. Un personaje de la vida pública que admire. En Colombia, difícil. En el mundo. Digamos que me atrae Putin y he sido muy lectora de Hitler. No porque practique, sino porque como una persona desde la base puede llegar a surgir y manejar el mundo prácticamente. ¿Cuál es el estado que cree usted que es el mejor, el más fascinante, el que puede pasar el ser humano durante niño, joven, adolescente? ¿Cuál? Vivir cada etapa, sentirse feliz con lo que hace. Mensaje para los manizaleños. Aprovechen la participación ciudadana para que transformemos el Estado colombiano, transformemos el Congreso de la República. Si no quieren votar por las personas nuevas, por lo menos cambiemos de caras. Yo decía algo así jocoso, como nos dicen a los políticos de alguna manera ladrones, cambiemos de ladrones siquiera, o queda el voto en blanco. Eso va a seguir creciendo, la cantidad de gente que haya en el Congreso está de acuerdo con eso, los aminorizamos, les quitamos poder. ¿Cómo hacer para...? Porque es que la gente dice, ganan plata, es mucha gente y seguimos las mismas. Sangran. Vámonos a abrir los espacios para una asamblea constituyente. La constitución política hay que reformarla y pasarle a los ciudadanos la posibilidad de hacer reformas. Al Congreso no se le puede seguir confiando la reforma de la Constitución. Me concede una próxima entrevista donde le dé el látigo y usted me dé respuestas para la gente. Siempre he sido lapidada, así que estoy lista. Creo que tengo una concha ya en la espalda. Bien. Esta es la oportunidad para decirle a usted, mire, si le convence o no le convence, ella como otros más que están pasando por este canal, pues es usted quien tiene el poder de elegir. Eso sí, el voto en blanco no es el cambio. Aquí hay que votar. Yo soy Ariel Torres, Primer Punto, noticias siempre, siempre con la gente.